Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hoy, mis amados hermanos, pensaba en esta palabra y analizaba, y todos podemos creer y sacar una conclusión, y cómo podemos ver las pruebas que Dios derrama sobre nuestra vida y cuán necesarias son. Y sinceramente la pregunta que debemos hacernos hoy nosotros es cómo analizamos y bajo qué perspectiva vemos las pruebas que vienen sobre nosotros. Porque el apóstol Pedro les estaba diciendo a los creyentes que era una bendición estar sometido bajo las pruebas de Dios. Y hoy prácticamente podemos comprender que cada vez que viene una prueba sobre nosotros, no nos gozamos. Y él dice, si no gozaos. Entonces, hay una perspectiva errada en cuanto a las pruebas en nuestras vidas. Tenemos una perspectiva errada. Nosotros creemos, y los creyentes creían que en Cristo ellos no podían pasar ninguna prueba, no podían tener ningún mal, no podían pasar por ninguna circunstancia, ninguna situación. Pero usted tiene que considerar que lo que fue el don de Dios en usted, que es la fe, debe probarse. Debe probarse si usted verdaderamente es de Dios, si usted verdaderamente obedece a Dios, si usted verdaderamente anda bajo el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, si usted no es sometido a esa prueba, que es una bendición, según el apóstol Pedro, para todo creyente, ¿cómo probará usted verdaderamente que es creyente? ¿Cómo probará usted que verdaderamente es parte heredero? ¿Y cómo probará usted que realmente el don de Dios está en usted, que fue por la fe? Sinceramente, la fe es probada y la fe es una bendición para el creyente, porque ahí es donde el creyente expone verdaderamente su nivel de amor hacia Dios, si realmente obedece a Dios, si ama a Dios y cuánto ama a Dios. Entonces el apóstol Pedro dice, amados, no os sorprendáis, porque para nosotros es una bendición ser sometidos a toda prueba que el Espíritu Santo quiera someternos. El problema es la perspectiva que nosotros tenemos acerca de las pruebas. Nosotros creemos cuando somos probados en un área que Dios no está con nosotros. Muchos tienden a decir que nos pasan las cosas porque estamos en pecado. No es así. Muchas veces no es así. Simplemente pasan porque tienen que pasar. Muchas veces padecemos porque tenemos que padecer, porque estamos en carne y prácticamente Cristo padeció y sufrió y él fue obediente y no había pecado en él. Y él llevó en él el castigo más grande que pudo haber llevado un hombre. Y no por eso él fue un pecador, fue un desobediente, fue un desalineado, fue un hombre que iba en contra del plan divino de Dios. No fue así. Y sinceramente el apóstol Pedro entendió si la perspectiva del creyente, si su perspectiva hoy, iglesia, si su perspectiva es esta, bueno, vino una prueba, realmente en este momento Dios va a probarme. En este momento Dios va a probar si verdaderamente le creo a Él. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es obedecer a su palabra. Vos le preguntás a cualquier hombre impío, vos le decís, ¿crees en Dios? Sí, yo sé que hay un Dios. Ahora, ¿crees a lo que Dios dice? Conclusión. Todos creen en Dios. La mayoría te va a decir que creen en Dios. Pero le preguntás, ¿crees a lo que Dios dice? Ah, bueno, pero eso ya es otra cosa. Porque si ellos aseguran creer en Dios, pero no aseguran creer a lo que Dios dice, pues en vano creen en Dios porque es vano. Entonces esa es nuestra fe que tiene que ser revelada, probada. Esa es nuestra fe que tiene que humillarnos, que tiene que constrictarnos, que tiene que exaltarnos. La fe vino para eso. La fe va a revelarte verdaderamente si sos un creyente obediente, tu nivel de madurez, va a humillarte, va a exaltarte. Eso hace la fe. La fe tiene infinidades de virtudes para el creyente. Y no se quedó simplemente en el creer. El creyente tiene que ser probado porque la voluntad de Dios es que el creyente explore por medio de las pruebas el poder de Dios y su palabra. Es una realidad. Si tu perspectiva
en cuanto a la palabra de Dios es buena, si tu perspectiva es buena, si fuiste entendido de las promesas de Dios, es una bendición ser probado por Dios. Es una bendición ser pasado por pruebas. Pero hoy por hoy los creyentes se siguen sorprendiendo. Pedro dice que los creyentes se sorprendían y hoy por hoy los creyentes se siguen sorprendiendo cuando son probados por Dios. Se enojan con Dios, altercan con Dios. Simplemente es una bendición y un privilegio para el creyente ser probado por Dios, porque Dios no quiere que ningún área de tu vida quede vacía. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, verso 1, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de prueba, cuando hablamos de la prueba, de una prueba, y si tenemos que hablar bíblicamente de una prueba, automáticamente vamos a naufragar en la vida de Job, porque es imposible no ir a la vida de Job cuando hablamos de una prueba grande que el hombre pudo haber sido sometido en esta tierra o que pudo haber pasado en esta tierra. Es imposible no naufragar en Job, no anclarse ahí, no decir, bueno, pero este hombre perdió sus hijos, este hombre se quedó sin ganado, se quedó en la calle, tenía una lepra que prácticamente su cuerpo se caía a pedazos, y es imposible no ir ahí cuando hablamos de una prueba. Pero no existe una prueba como la que Dios puso a Abraham. Muchas veces consideramos a un hombre como Job, que pasó en esta tierra la peor prueba, sometido a la peor prueba en esta tierra, y terminamos siempre naufragando ahí porque consideramos que perdió sus hijos, perdió todo lo material, perdió ganado, encima estaba totalmente enfermo. Pero es imposible no ir a este pasaje bíblico de Abraham, porque hablamos de Abraham. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Qué solicitud para la prueba, ¿no? Gloria a Dios. Y dijo: tú toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Ahora, usted está entendiendo la prueba más importante, bíblicamente hablando. ¿Quién pudo haber pasado esta prueba? Mire, Dios le dice: mira, Abraham, toma tu único hijo, ese que te costó los lomos, ese que tuviste de grande, ese que nunca tuviste, pero yo te di el privilegio de tenerlo. No solo tu único hijo, sino tu unigénito hijo. Y no solo eso, Abraham, sino a ese que tú amas. No solamente era el hijo de Abraham, no solamente era el unigénito hijo de Abraham, sino que era el hijo que Abraham amaba. Ahora, si nosotros ponemos a analizar verdaderamente cómo Dios estaba sometiendo a prueba a este hombre, yo digo, wow, encima él tomar la vida de lo que tanto amaba. Sinceramente, Abraham estuvo ahí, tuvo que tomar la vida de su hijo y tenía que tomar la vida de su hijo a quien él tanto amaba. No pasó con Job, no pasó. Ahora imagínense ustedes, si usted tiene que estar aquí y el Señor le dice: bueno, tú tienes una única hija, la hija que tanto te costó tener, esa hija que yo te di, ofrécemela, dámela a mí, yo la quiero. Y vos estás ahí debatiendo y diciendo: no, Señor, pero es mía y es mi única hija y yo la amo. Ahora, Abraham no dudó en ningún momento en la promesa que Dios le había hecho. Si Abraham hubiese dudado por un momento, dijo: óyeme aquí, Señor, sí, te lo daré. No dudó, no titubeó. La teología de Abraham estaba clara en su mente. Dice: bueno, pero este Dios me dio un hijo y dice que en él serían benditas todas las naciones y que me daría descendencia. Y también me dijo que todo me lo daría y me dio este hijo y verdaderamente me lo dio y no me lo quitaría. La teología de Abraham era clara. Él sabía que Dios era poderoso y que no se retractaba y que era fiel a su pacto, y creyó en lo que Dios le dijo primeramente antes de lo que Dios le pidió que haga después. Entonces vemos un hombre que está siendo sometido a la peor prueba de su vida, pero nunca dejó de confiar en la palabra de Dios, nunca dejó de confiar en el pacto que Dios había hecho con él, nunca dejó de aferrarse a la teología de Dios.
es tu hijo, es tu único hijo, es el hijo que tú más amas. Pero anteriormente Dios había hecho un pacto con él. Y él no dudó ni por un segundo, por más que esté en la prueba más grande de su vida, que este Dios era poderoso para hacer todas las cosas. Ahora vemos la sumisión y la obediencia de Abraham, por más que le haya pedido lo más valioso para él. Este es mi Dios. Dios jamás ofrecería sacrificio de un hombre, porque el hombre es la máxima creación de él, es lo que más ama. Él no me pediría a mi hijo, él me dio mi hijo. Y lo único que está haciendo Dios es probar mi lealtad. Y yo sé que él me hizo una promesa y quiero ser obediente a su promesa. Esa es la realidad de Abraham. Esa es la realidad de Abraham. Dios le pidió lo que él más amaba. Dios le pidió lo que tanto le había costado, pero se lo había dado Dios. Esa es la realidad de Abraham. Y Abraham fue y lo llevó. Leemos en el verso 4, en el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, dice, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña por los holocaustos y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espérame aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Usted está entendiendo que acá hay un hombre que le está diciendo: bueno, Dios me envió a entregar mi hijo a sacrificio, pero espérenme aquí porque yo me voy con mi hijo, pero vuelvo con mi hijo. Acá hay un hombre que está completamente seguro a la palabra de Dios y a lo que Dios le había prometido. Entonces, ¿por qué nosotros nos dejamos abrumar cuando viene alguna prueba, cuando viene alguna sutileza o cuando viene alguna cosa mínima en nuestras vidas y dejamos de dudar a lo que Dios ya ha prometido y a lo que Dios ya ha establecido en nuestro corazón y a lo que la palabra de Dios ya hizo en tu vida? ¿Creíste en eso? ¿Creíste en lo que Dios habló a tu corazón? ¿Creíste en la palabra de Dios? ¿Creíste en Jesucristo? ¿Creíste que en Él hay poder, resurrección, vida, eternidad? ¿Cómo dudar si cuando viene una prueba pones todo en duda? Pones en duda el sacrificio de Cristo, la eternidad en su vida, por una prueba. Mire, Abraham iba con su único hijo, pero nunca dudó de la promesa que Dios le había hecho. Él sabía que iba con su hijo y volvía con su hijo, porque creyó a la palabra de Dios, creyó a la palabra de Dios. Pero viene una prueba y ponemos en duda todo. Bueno, Dios da, Dios quita. No, no es así. Viene una prueba y bajamos los brazos. Viene una prueba y dudamos de Dios. Viene una prueba y desconfiamos de Dios. Viene una prueba y ya no somos dependientes de Dios, nos volvemos dependientes de nosotros mismos. Dejamos de confiar en Él, en su deidad, en su poder. Mire, sinceramente Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pero usted me va a decir: pero pastor, acá está diciendo que les dijo a sus siervos que iba y volvía con él. Pero Abraham fue a sacrificarlo y créanme que lo iba a hacer. Ahora, ¿cómo dice usted que él vuelve con su hijo? Él sabía que el Dios que le prometió era poderoso para hacer todas las cosas. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, en Hebreos verso 11, capítulo 17. Abraham zarpó con su hijo en dirección de Dios. Lleva a tu hijo ahí, Abraham, lo ofreceremos en holocausto, me lo ofrecerás en un holocausto. Abraham fue ahí. Abraham plantó a su hijo ahí, lo puso ahí, puso una daga en su cuello, estaba a punto de matarlo. Abraham lo iba a hacer. Abraham no dudó ni por un segundo, él estaba siendo obediente. Señor, heme aquí. Es la obediencia de Abraham. Abraham se dio cuenta por medio de este acto que no amaba tanto a su hijo más que a Dios. Abraham amaba a Dios por encima de su hijo. Y el Señor le dijo: Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, ese que tú amas. Y Abraham creyó que amaba demasiado a su hijo, pero cuando su hijo estaba ahí y la daga de Abraham en el cuello de su hijo, nos estamos dando cuenta que había un hombre que amaba más a Dios que a su hijo. Y que obedecía más a Dios que a su hijo. Ahora, si Abraham hubiese amado más a su hijo, hubiese desobedecido a Dios y jamás hubiese zarpado hacia el holocausto y sacrificio de su hijo,
Pero acá estamos dándonos cuenta que había un hombre que por más que tenía un solo hijo, y que por más que era el hijo que más amaba a Dios y más le creía a Dios. Pero viene una prueba y nosotros automáticamente, por más que sea sutil, sea leve, prácticamente dejamos en segundo plano a Dios. Empezamos a dudar del poder de su palabra y del pacto que Él hizo en Jesús. Mire, Abraham fue a sacrificar a su hijo. Sí, lo iba a hacer, pero pastor dice que iba a volver. Él pensó que Dios no se iba a arrepentir. Dios sí dijo que no lo haga. Dios sí dijo que no lo haga, pero Abraham lo iba a hacer. Sin duda lo iba a hacer. Abraham puso una daga en el cuello de su hijo. Lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Mire lo que dice el Espíritu Santo en Hebreos 11:17. Por la fe Abraham. ¿Por qué el Espíritu Santo resalta este acto? Porque fue el acto de obediencia más poderoso y la prueba más grande que un hombre pudo tener sobre la faz de la tierra, como este hombre fue probado en la fe. Ahora, el apóstol Pedro decía, hermanos, no se sorprendan, porque hay cosas, es una bendición para el creyente ser probado. Es una bendición para el creyente que Dios lo someta a una prueba. Es una bendición. No es una tristeza, no es una carga, es una bendición para él saber a dónde está parado en la fe. Si realmente está firme, si realmente no es estable, si realmente es débil en la fe, es una bendición ser sometido a pruebas. Porque en ese momento que desaprobamos esa prueba, prácticamente somos humillados delante de Dios, pero somos levantados por Dios. Ahora, ¿cómo va a saber usted dónde está parado si Dios no lo prueba? Y la voluntad de Dios es que usted crezca y que sea un hombre que se convierta en un hombre de fe. Que por más que venga la prueba más grande sobre su vida, usted siga creyendo que en Cristo Jesús hay vida eterna y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito. ¿Qué había recibido? ¿Ofreció a quién? Pero creyó a lo que Dios le prometió. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¡Wow! ¡Wow! Pensando, oiga bien, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Mire lo que dice el Espíritu Santo aquí. Abraham iba a matar a su hijo, porque Abraham estaba convencido de que iba a haber una resurrección con sus propios ojos. Abraham estaba convencido que iba a ir ahí, iba a degollar a su hijo, lo iba a ofrecer en holocausto a Dios, pero que Dios mismo lo iba a levantar. Abraham deseaba ver el poder de Dios y no había límite en el poder de Dios, y él lo creía y él sabía que por más que él degolla a su hijo y caga en el suelo, él iba a verlo levantarse de ahí. Y yo me imagino que Abraham estaba deseando ver ese momento. Él fue a ver una resurrección, hermanos. Él fue a ver una resurrección. Miren lo que dice el Espíritu Santo en Hebreos. Él pensaba que Dios era poderoso para levantar de los muertos a un hombre, a su hijo. Lo iba a hacer, no hay duda de que lo iba a hacer. Porque yo estoy seguro en mi corazón que él quería ver ese momento. Porque él sabía que en Dios no había límite y sabía que era poderoso para levantar de los muertos a aquel que caiga delante de él. Y si nosotros no podemos tener esa confianza y esa seguridad, hay creyentes, amados hermanos, que no saben qué será de su vida cuando partan de esta tierra. Y tienen incertidumbre, tienen inseguridad, y no tienen confianza, no tienen la certeza de la esperanza bienaventurada que hay en Cristo Jesús, no tienen la seguridad y la convicción en su corazón de que son salvos, porque no conocen al Dios que promete esa salvación. Y tienen esa inseguridad. Pero acá vemos a un hombre que se le demandó el hijo, al único hijo, cuyo hijo fue una promesa y cuya promesa él creyó, y él fue y lo iba a entregar y lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Todo tipo de pruebas es un beneficio para el creyente. Todo tipo de pruebas es un beneficio. Por eso volvemos a reiterar, el apóstol Pedro dice, hermanos, no se sorprendan cuando el Espíritu Santo los empieza a someter a prueba, gócense,
porque ahí es el poder de Dios se está derramando en su vida. Dios quiere que crezcan en el nivel de fe, quiere que cada vez que lean la palabra la crean y se cumpla en su vida. Cada vez que abran el Evangelio de Jesucristo y empiecen a leer 1, 2, 3 líneas de la palabra de Dios, la lean con fe, la lean creyendo y puedan experimentar lo que la Biblia dice. Había una promesa, había una promesa creída. Este hombre experimentó esa promesa, la vio con sus ojos, pero aún quería experimentar más porque sabía que Dios era poderoso para dar más. Y lo quería hacer. Y el apóstol Pedro dice, ¿por qué se sorprenden cuando Dios quiere probarlos? ¿Por qué se quejan cuando Dios los prueba? ¿Por qué dicen que Dios no está con ustedes cuando Dios los prueba? ¿Por qué dicen que, o muchos, como dicen muchos, están en pecado cuando Dios los prueba? Si hay una bendición en cada prueba de Dios, en cada uno de nosotros. Sea cual sea tu condición, siempre es para mejor. Siempre es para mejor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 31, hablando del rey Ezequías, bendito sea su nombre, y dice, Dios lo dejó para probarle. Hablábamos de Ezequías que fue sitiado, dice que clamó a Dios, estaba Isaías también ahí con él, era muy joven, clamó a Dios, fue sitiado, iba a ser sitiado, clamó a Dios y dice que un ángel derribó 3 ejércitos. Y prácticamente Dios hizo una obra y Ezequías empezó a enaltecerse. Después Ezequías se enfermó y estaba por morir. Y después Ezequías clamó a Dios y Dios le dio vida. Y después dice que Ezequías empezó a tener mucha abundancia y su corazón se empezó a enaltecer. Eso es para algunos que están en la fe, que su corazón se comienza a enaltecer. Al predicador que cree que ya todo lo puede, que ya es suficientemente con él, dejó de lado a Dios. Ese es para el hermano que se cree más que el otro hermano. Ese es para la hermana que cree que tiene más poder y unción que la otra hermana, y su corazón se empezó a enaltecer y vino el Espíritu Santo y lo sacudió como merecía ser sacudido. Dios lo dejó para probarle, para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón. Esta es una virtud más para el creyente de ser sometido en una prueba. Esto es una bendición más para el creyente, porque Dios no quiere que el creyente se exalte a sí mismo, que crezca en soberbia, en orgullo. Y vino a este rey Ezequías y lo sacudió a este rey Ezequías para probarle lo que había en su corazón. Ahora, Dios sabía lo que había en el corazón de Ezequías. Ezequías no sabía lo que había en su corazón. Y ahí está usted siendo probado, no conociéndose verdaderamente, siendo sometido a una prueba y Dios humillándolo hasta lo último, para que usted pueda reconocer verdaderamente quién es Dios y la condición que usted estaba en la fe. ¿No es una bendición para usted también esto? ¿No es una bendición también para usted saber que aún en eso más mínimo, y que para usted quizá es algo malo, para Dios es algo bueno, porque te está mostrando tu condición, y aunque te humille el Espíritu Santo, sinceramente Él mismo te volverá a exaltar? Entonces, sea cual sea la prueba que venga sobre el creyente, siempre es una bendición. Amén. Este rey Ezequías había sido dejado y Dios lo probó, pero la intención de Dios era que él vea verdaderamente lo que había en su corazón. Sinceramente se había enaltecido. Y vino una prueba y Dios dejó esa prueba, lo dejó desaprobado en esa prueba, para que vea verdaderamente lo que hay en su corazón. ¿No es una virtud muchas veces para nosotros eso también? ¿Usted no considera que es algo bueno que el Espíritu Santo, cuando usted está creciendo más usted que Él, le diga, bueno, vente hasta acá? Viene una prueba y Él te bajó y te humilló y te volvió a acomodar en el lugar que vos pertenecés. ¿No es una bendición también eso para nosotros? ¿Usted considera que no es una bendición eso también? Es una bendición. Si Dios nos somete a pruebas, si nos humilla, es porque sinceramente nos estábamos exaltando y estábamos creciendo más que el Espíritu Santo en nosotros. Sea cual sea la prueba, si la perspectiva es la correcta, usted se va a gozar bajo toda prueba. Si tu perspectiva es la correcta, siempre va a haber un gozo en tu corazón. Se me rompió el auto y me olvidé de Dios. Y Dios te sometió en esa prueba para que te des cuenta que amás más al auto que a Dios, hermano. Se me rompió el auto, no vengo más a la iglesia.
ay, Dios no está conmigo, Dios dejó que me pase. Dios te sometió a esa prueba para que te des cuenta que amabas más un pedazo de chatarra a aquel que te dio la vida. Y para que te des cuenta en tu corazón el lugar que está ocupando Él. Ahora, si hay algo que está estorbándote, y si hay algo que está estorbando entre Él y vos, lo va a quitar. Sea cual sea, si amás más a tu hijo, lo va a apartar. Si amás más a tu vehículo que a Dios, te lo va a sacar. Si amás más a algo material que Él, te lo va a quitar. Entonces mire a Abraham, dice Abraham, vos decís que amás a tu hijo, tu único hijo, ese que tú dices que amas. Abraham se dio cuenta que amaba más a Dios porque obedeció a Dios. Y esa es la enseñanza que Dios nos está dando. Las pruebas nos van a equilibrar y nos van a hacer saber si amamos más lo material o a Dios. Las pruebas nos van a mostrar verdaderamente si nos estamos enalteciendo y nos va a humillar y nos va a desaprobar para volver a direccionarnos como a Ezequías. Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Sea cual sea la prueba, es una virtud para el creyente. Deuteronomio capítulo 13, verso 3 dice, porque Jehová tu Dios te prueba para saber si amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora Dios también te prueba para esto, para saber qué ocupa Él en tu corazón. Si cuando viene la prueba realmente te decaíste o sinceramente seguiste creyendo y confiando en Él y amándolo más a Él. Ese es otro motivo de por cual muchas veces somos probados. Es así, es una realidad. Ahora, después dice, el Señor le dice al apóstol Pedro, por eso yo le digo, hermano, gócese. Si su perspectiva es buena, si usted puede considerar que sea cual sea su prueba, Dios quiere que usted crezca en la fe, como Abraham. Él quiere que sea un hombre de fe, porque usted es prácticamente un heredero de Abraham. Usted prácticamente está juntamente con Abraham ahí, porque primeramente le creyó a Dios, pero ahora Dios quiere que experimente el poder que hay en él por la fe. Amén. Sinceramente, nadie quiere ser probado. Nadie quiere ser probado. Por eso el apóstol Pedro dice, hermano, no se sorprendan. ¿Qué pensaron? ¿Que ustedes iban a ser superpoderosos? ¿Que realmente ya nada les iba a acontecer? ¿Que iban a vivir eternamente en esta tierra? ¿Que no iban a pasar nada? ¿Que Cristo viene pasado mañana y que hasta que venga Cristo iban a reinar acá? No, para esta tierra no. Esto va a ser todo removido. Él tiene que venir. Él tiene que darles otro cuerpo. Tienen que reinar con Él. Y mientras están acá van a padecer como Él padeció. Amén, gloria a Dios. Y se sorprendían los creyentes. Bueno, ya lo pagó todo Él, yo no quiero sufrir nada. Esa era la perspectiva del creyente. Ya está, ya murió Él, ya lo padeció Él, se llevó todo el castigo a Él. Ahora déjame a mí tranquilo, yo no quiero nada, quiero vivir lo que me resta de ahora, la vida en Cristo bien, quiero ser feliz, quiero que no me falte nada, quiero tener abundancia, quiero tenerlo todo en esta tierra. Y después dice, para que seáis parte de los padecimientos de Cristo. Yo creo que cuando el apóstol Pedro les dijo esto, prácticamente los aplastó. Porque le rompió el argumento que tenían de que ya él había pagado todo, que él había sufrido lo suficiente y que él ya lo había dado todo para que ellos no pasen lo mismo que pasó él. Y le dice, miren que van a padecer como él. Son participantes de los padecimientos de Cristo. Así como Dios lo probó a él, lo humilló hasta lo último. Así como el Espíritu Santo lo humilló hasta lo último, pero lo exaltó hasta lo sumo. Así debe ser con todo creyente. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Después podemos entrar en una infinidad de ejemplos. Que toda prueba trae una virtud, trae algo bueno para todos nosotros. Pedro, Satanás me pidió para zarandearte, pero yo he rogado a Dios que no falte tu fe. Pero una vez vuelto, tú ve y confirma a tus hermanos, Pedro. Pedro, me vas a negar, el Espíritu Santo te va a humillar, vas a llorar hasta las lágrimas, pero después vas a estar firme, fuerte y estable para ir y levantar a tus hermanos. Todo aquel que sometido a una prueba, que cayó, que se contristó, que se humilló, que lloró por medio de esa prueba, luego cuando se levanta, es una herramienta para el otro. Y entramos en una cantidad de ejemplos y una sinnúmero de virtudes en cuanto a las pruebas que Dios nos pone.
Pero es la perspectiva errada que tenemos de prueba. Nosotros no queremos que nos pase nada, creemos que Cristo ya sufrió, padeció y que nada nos tiene que pasar. ¿Es así o no? Amén. Sí, Señor. Sea cual sea la prueba, hay un beneficio para el creyente, hay un gozo en el creyente. Es saber que el pacto que Dios hizo con nosotros es eterno en su Hijo. Y que por medio de su palabra podemos adquirir tal promesa que Dios hizo a todo aquel que entró en el seno y en el amor de su Hijo. Es una realidad. ¿Por qué usted le da una perspectiva errada? El mundo se da una perspectiva errada de la felicidad. Él cree que puede tenerlo todo, él sinceramente cree que puede ser feliz en esta tierra, pero cada vez se acerca más a un dolor más y más profundo. Pero si tu perspectiva es correcta, vas a poder estar correctamente en esta tierra, sabiendo que lo que viene es mejor aún. Es una realidad, y les doy un ejemplo. Escuché una historia una vez, había un matrimonio que tenía 2 hijas, sus únicas 2 hijas, y este matrimonio era cristiano, sus hijas eran cristianas. Mire la perspectiva acertada de la fe. Esto es una perspectiva acertada. Tenían 2 hijas. Iban en un auto sus 2 hijas adelante, iban 2 amigas atrás. Tienen un accidente, mueren sus 2 hijas. Pero ¿saben qué? Estaban gozosos. A los 2 días lo llama su pastor y dice, ¿cómo? Estamos bien, estamos en el gozo del Señor. Y yo digo, ¿pero cómo en el gozo del Señor? Sí, porque mis 2 hijas ya están con Cristo, pero gracias a Dios que no murieron sus amigas que estaban atrás, porque ellas no conocen al Señor. Ve que por más que la prueba sea tan y tan dolorosa, si la perspectiva es correcta, siempre hay un beneficio. Siempre hay un beneficio. Tenemos el ejemplo de un pastor. Se le da vuelta al bote, había un solo salvavidas, el pastor sabía nadar, el muchacho, su hijo no, pero había un solo salvavidas. ¿A quién cree usted que le arrojó el salvavidas ese pastor? ¿A su hijo o al amigo de su hijo? Al amigo de su hijo, y se le murió delante de sus ojos, porque su perspectiva de la fe era correcta, porque fue sometido a una prueba y tomó una buena elección, que no sé si usted la tomaría, porque creyó al sacrificio de Jesucristo y a la eternidad en Él. Abraham creyó y su perspectiva era correcta, sabía que había un Dios que le había prometido que tendría descendencia, sabía que había un Dios que le había prometido que en Él serían benditas todas las naciones. Su teología no podía fallar porque sabía que este Dios era poderoso para cumplirla y que no se retractaba y que su pacto es eterno. No dudó porque su perspectiva era poderosa, y aun si tenía que degollar a su hijo, sabía, como dice Hebreos 11:17, que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Alabe, glorifica a Dios, porque Dios es poderoso. No hay muerte en usted, hermano. Ya no hay muerte en usted. Pero sí será participante de los padecimientos de Cristo, y gócese. Porque si usted quiere llegar al nivel de fe de Abraham, tiene que ser sometido, como Cristo fue sometido, a ese nivel de fe. Si usted quiere crecer en la palabra, en la fe, si usted quiere experimentar la palabra de Dios en su vida, quiere vivirla, debe creerle a Dios. Debe creer que Él es poderoso y soberano para hacer todas las cosas. Yo agarré a mi hijo y yo le dije a los sirvientes, dice Abraham, ahora vengo con mi hijo, porque yo sé que cuando iba caminando Dios iba a arrepentir. Pero no, todos pensábamos eso. Pero el Espíritu Santo revela en Hebreos que Abraham iba a sacrificar a su hijo, porque creía que Dios lo podía levantar de los muertos. Gloria a Dios. Lo iba a hacer. Y fue con ese pensamiento de hacerlo, sí lo iba a hacer. Y se rompió esa teología de que todos digan, no, pero Dios, Abraham se lo llevó porque sabía que Dios ya le había hecho una promesa y porque sabía que Dios iba a arrepentir. Sí, Dios le dijo a Abraham, no lo hagas. El ángel de Jehová le dijo a Abraham, quita esa daga de ese muchacho, no lo hagas. Ya está.
fuiste aprobado por Dios porque fuiste obediente a Dios. Y aunque fuiste sometido a la peor prueba, fuiste obediente a la promesa que Dios te hizo. Ahora, si usted es probado en algo sutil y desobedece a Dios y pone a Dios en segundo lugar y empieza a dudar de Dios, sinceramente, ¿es necesario que pase y va a pasar? Sí, va a pasar, pero una sola vez va a pasar. Una sola vez Pedro negó al Señor y nunca más lo hizo, porque el Espíritu Santo lo humilló tanto que él después fue y levantó a sus hermanos. Ese dolor, ese sufrimiento que él pasó le sirvió para ir y levantar a otros cuando sean probados por Dios y caigan. Ahora siempre hay un beneficio en toda prueba, hermano. Gócese, no lo tome como una carga, póngase de pie. No lo tome como algo malo, no lo tome como que Dios no está con usted, no lo tome como porque la palabra misma nos cansamos repetitivamente de decir que Dios no nos va a dar carga que nosotros no podamos sobrellevar. Las pruebas de Dios vienen para que nosotros nos enaltezcamos, para que nosotros podamos ver lo que hay en nuestro corazón, nuestro nivel de fe, dónde estamos parados, en qué área debemos crecer más, a dónde debemos menguar, porque usted también debe menguar en algunas áreas. Si te enalteciste, el Espíritu Santo te va a humillar. Una sutileza te va a hacer caer y te va a hacer sentir nada, y totalmente dependiente de Dios. Es así, es una realidad.